El INVEA tiene sus bemoles. Yo creo que en general ha funcionado, pero sigue teniendo facultades de clausura a las delegaciones políticas. Entonces, en esa ventanita donde la delegación tiene oportunidad de clausurar y de extorsionar, pues lo hacen, ¿no? Lo hacen. Entonces, yo creo que eso nos dio muchos votos, mucho respaldo, porque en un escenario de hartazgo, la gente ve una opción, una posibilidad de un cambio positivo. Y bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Nosotros ganamos las 33 colonias de la delegación Cuauhtémoc. Todas las colonias ganó Ricardo Monreal, las 33. ¿Qué es lo que hay que resaltar de ese triunfo? Colonias que el PRD nunca ganó, en 97, en 2000, en 2006, 2012, aún con Mancera en los Cuernos de la Luna. El PAN nos ganó la Condesa, el PAN nos ganó la Hipódromo Condesa, la Juárez, la Cuauhtémoc, o sea, las colonias de mejores ingresos de la delegación las ganaba. Había un corredor azul, ¿no? Ahora no. Ricardo Monreal ganó las 33 colonias. El PRD en esas colonias se fue al cuarto lugar, por ejemplo, ¿no? Un dato que tampoco es menor, en el caso de Alejandro Fernández, que es el delegado saliente, participa como candidato en el distrito 9 local, en el norte de la delegación, Guerrero, Tlatelolco, Peralvillo, en fin, queda en tercer lugar. O sea, nunca un candidato, nunca un delegado que participaba para ser diputado había perdido, nunca. Pero además irse al tercer lugar te da idea del descrédito que se había acumulado en estos 2 años de gobierno del PRD en la delegación. Entonces yo creo que se combinan las dos cosas. Por un lado, un gobierno con mucho descrédito, y por otro lado, una campaña con un buen candidato, con una buena propuesta, y además con una campaña muy intensa. Es una campaña que tiene 570 eventos. O sea, Ricardo Monreal en estos 45 días hizo un promedio de 10 eventos, 11 eventos diarios, desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? O sea, a un ritmo de un evento, digo, cada 35 minutos más o menos. Es decir, se barrió la delegación, conoció toda la delegación, entró en contacto con todos los grupos económicos, sociales, de todo tipo en la delegación, y eso al final se refleja en el resultado. Hicimos una gran cantidad de compromisos con todos los sectores sociales de la Cuauhtémoc, y ya iniciamos a cumplirlos, porque a partir de este lunes, ya Ricardo puso su oficina en la explanada de la delegación, una propuesta que en la campaña se planteó. O sea, ganando al otro día empezamos a recibir quejas, peticiones, a hacer gestión, empezar, ¿no?, a tomar las riendas de la delegación. Y entonces eso me parece un mensaje muy poderoso. La recepción por parte de los vecinos de la Cuauhtémoc, de que ven a Ricardo Monreal toda esta semana ahí ya despachando. Pero había colas enormes para hablar con Monreal, o sea, y aparte no hubo ni publicidad, ni nada. O sea, Ricardo se plantó en su mesa con su cartelito, sí, y empezó a recibir a la gente. Lo que no hizo el delegado saliente, Alejandro Fernández, en los 3 años, yo nunca lo vi, y yo iba mucho por ese rumbo, ¿no? Sí, mira, yo incluso Alejandro era un buen amigo. Yo la última, cuando él ganó hace 3 años, justamente eso fue lo que le dijimos. Mira, Alejandro, es muy simple, hay que estar con la gente, hay que salir a la calle. Son 33 colonias en la delegación. Si tú le dedicas 1 hora a ir a cada colonia en el mes, prácticamente la recorres toda la delegación. En 1 horita no te cuesta nada. O sea, ir de 9 a 10 o en la tarde de 5 a 6 a una colonia, poner tu mesita como lo hace Ricardo, atender a los vecinos, encauzarles, darles trato, respeto, en fin. Mira, con eso ganas. O sea, con eso ganas. Entonces, ahorita ya estamos ya en esa etapa. O sea, ya ayer le dieron la constancia a Ricardo. Se está atendiendo directamente a los vecinos en la explanada de la delegación, y se estará ahorita entrando a una etapa que nos parece fundamental, que es salvaguardar toda la documentación y las instalaciones, el equipo, el mobiliario de la delegación, porque
cuando pasa de un miembro del partido a otro miembro del partido, ahí está todo, ¿no? Pero ahora va a pasar de un partido a otro, ¿no? Hubo mucho encono también, fue una campaña, particularmente en la Cuauhtémoc, muy fuerte, muy intensa, entre otras razones porque muchos compañeros del PRD en la campaña se pasaron con Ricardo, muchos, o sea, que trabajaban en la delegación, que tenían puestos de mando en la delegación, o equipos que tenían beneficios en la delegación en términos de gestión, que decidieron decir, bueno, no, ya, vámonos con Ricardo, y que aquellos se enteraron, o que se han ido enterando, y que entonces te genera una situación pues muy difícil. Para eso tuvo que haber una operación política, ¿no? ¿Cómo la hicieron? O sea, no fue nada más de que la gente, mañana me voy con Monreal, ¿no? No, pero como un trabajo político, ¿no? Sí, ¿cómo se hizo eso? Hay muchos compañeros que conocemos bien la delegación, que hemos hecho un trabajo aquí de años, que algunos han tenido alguna responsabilidad de primer nivel en la delegación, que desde el año pasado decidieron no solamente ir con Monreal, sino ir con Morena, y que nos conocemos, que nos permitió pues poder platicar en estos 50 días pues con prácticamente toda la gente que tiene una vida política en la delegación. Por ejemplo, Dolores Padierna, perdón que te interrumpa, ¿jaló con Monreal o jaló con el candidato del PRD? Mira, Dolores ellos vienen de una situación muy complicada porque ellos eran el equipo hegemónico en la delegación, la IDN, y en estos consejos nacionales y estatal de febrero, del 14 al 20 de febrero, pues se acabó la IDN. La parte de dirigentes decidió irse con Miguel Ángel Mancera y con Héctor Serrano, me refiero a José Luis Muñoz, a Alejandro Fernández, a Juan José Pandal, a Edgar Doroteo, en fin, a los dirigentes de ese grupo deciden irse con Vanguardia Progresista, que así se llama el grupo de Héctor Serrano y de Miguel Mancera. Entonces quedan en una situación muy difícil porque a ciencia cierta no saben cuánto les queda al equipo de Dolores Padierna, y ellos creo que lo que realizan durante toda la campaña es ese recuento de a ver cuántos son los que están todavía en el equipo, ¿no? Lo que sí me queda claro de ellos es que no votaron por Muñoz, o sea, eso me parece que en términos de la dignidad misma, pues ellos los traicionaron, o sea, lo que sucede con José Luis y con todos ellos con relación a Dolores Padierna es que hay una traición a un equipo político, o un deslinde muy brusco a un equipo político, que es muy difícil, pues que además de que te hacen eso, tú votes por ellos. O sea, yo creo que eso no ocurrió, creo que ellos dejaron el voto libre, o sea, dejar que la gente de sus equipos decidieran, ¿no? Y eso es mucho, ¿no? Y eso es mucho. Yo platiqué con muchos de ellos y la verdad estaban muy en reserva, ¿no? de definir una postura, pero lo que sí me quedaba claro es que de ninguna manera iban a votar por Muñoz, eso no cabía en la eso lógica. no iba a pasar, ¿no? ¿Quién es el perdedor aquí? Por toda esta historia que se maneja, que a veces Mancera se deslinda mucho de lo que hace Héctor Serrano, pero finalmente es su jefe, y yo creo que Héctor Serrano no se maneja absolutamente solo, ¿no? ¿Quién es el gran perdedor de ellos dos en esta elección? Porque no solo pierden la Cuauhtémoc, pierden otras 4 delegaciones. Gustavo Madero pues se va a pelear en la mesa, y hay otras 2, Iztacalco, Coyoacán, que también seguramente va a ser una pelea fuerte en la mesa. Gana 18 diputaciones, 18 distritos Morena, va a tener que la mayoría, por lo menos relativa, en la Asamblea Legislativa. ¿Quién de ellos dos es el perdedor? Mancera, por ser el jefe, que a lo mejor no operó, pero dejó que Héctor Serrano operara a su gusto y a su antojo. Yo creo que están ellos, los dos están en la parte de los perdedores. No solamente son ellos, hay más perdedores, pero son de los importantes. O sea, en el caso de Miguel Ángel Mancera, no solo es el hecho de que pasa del 60% su llegada al gobierno, y a la mitad es el 20% para el PRD, o sea, son 40 puntos, que por más que quieras decir yo no soy del PRD, yo no me metí, son 40 puntos que sí evalúan en gran medida
la administración del gobierno de la ciudad. O sea, una buena parte de esos 40 puntos es una calificación negativa al gobierno de la ciudad. Hacia adelante pierde Mancera porque de tener una asamblea legislativa a modo, tranquila, de mayoría absoluta, pues ahora tienes una asamblea legislativa donde estás obligado al oficio político, que tienes que ver quiénes son los cuadros que entran del PRD. A ver, ¿quién entra? Entra de entrada Raúl Flores, presidente del PRD, que es el primer presidente del PRD que pierde una elección desde 1997. O sea, es un perdedor. Con una historia de policía en el centro histórico, más un poco lo que decías tú. Sí. Es que ese ha sido el grave problema del PRD en este tramo con Mancera, pues, o sea, lo que decíamos del fotógrafo de Reforma, que lo esposaron, que lo subieron a la patrulla, o sea, eso ni en las administraciones de Camacho Solís, digo, a lo mejor en los 70s, ¿no? Sí, claro. Se pudo haber visto una cosa así, pero nunca habíamos visto un trabajo tan policíaco. Ni David Garay, creo, ¿no? No, ni David etapa Garay, de Espinosa Villarreal, sí, claro. Nadie había hecho eso, pues, o sea, había un respeto hacia los medios de comunicación que hoy no tiene Mancera, pues, o sea, digo, yo nunca había visto una cosa así. Yo estoy en medios de comunicación desde 1988 y nunca había visto un jefe de gobierno que se comportara como un policía. Mira, yo creo que son muy limitados porque, a ver, está Raúl Flores, viene como el uno de la pluri, y Raúl está anunciando todos los días que va a impugnar a los de Morena, a los diputados que ganan Morena. Entonces dices, bueno, perdón, ese va a ser el que va a ser el interlocutor. Pues, no, pero además es el partido del gobierno. Claro. O sea, el partido del gobierno, si gana por menos de 1%, o por 2 o por 3, hay cuestionamiento. Si la oposición te gana por 1%, que fue el debate del 2006, el problema del 2006, si hubiera ganado la oposición con menos de 1, no hay problema. Ah, pero ganó el partido del gobierno con menos de 1, entonces ahí sí hay problema, porque las ventajas que te da el gobierno. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que pierde Miguel Ángel en el momento actual, pero también pierde para el futuro. O sea, pierde para el futuro en términos de 2 años que le quedan de presupuesto, o sea, que le va a votar la Asamblea, que va a requerir de un oficio político que en este momento no era necesario. O sea, tú tienes una Asamblea de mayoría absoluta, de 34 diputados, pues no requieres un oficio político que en este momento va a ser sustancial y que tú no ves quién sea el cuadro que pueda articular eso. Pierdes también en tus expectativas al futuro. O sea, aunque Miguel Ángel ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia, que la gente lo diga, en fin, pues es un golpe muy seco. O sea, si no eres capaz de mantener la mayoría absoluta en la ciudad, ¿cómo quieres ganar el país? O sea, no hay lógica. Pero en ese proceso hay algo muy chistoso, porque Navarrete dice, Mancera es nuestro gallo. Mancera dice, no, espérame. Y después dice, bueno, sí voy. Pero después sale Navarrete a decir, pues Mancera está jodido, ¿no? Sí. O sea, ¿qué lógica le encuentras eso? Kafkiana. O sea, es surrealista. Totalmente. O sea, ahorita, digamos, en la lógica formal, ¿qué es lo que hemos tenido en el pasado? Que el jefe de gobierno primero demuestra que tiene condiciones de gobernar la ciudad y después aspira a la presidencia de la República. Fue el caso de Andrés, fue el caso de Marcelo. El caso del ingeniero. Pues tú no te puedes plantear ser candidato a la presidencia de la República cuando vienes de una derrota donde perdiste la mitad de la ciudad. Si no puedes lo menos, no puedes lo más. Así es, si no puedes lo menos, no puedes lo más. Entonces, aunque él no quiera, eso ahí está, es una regla natural de la política. Si no puedes con lo menos, no puedes con lo más. Claro. Pierde Serrano porque Serrano se adueñó del partido, impuso candidatos, impuso las alianzas. O sea, las alianzas que el PRD tuvo en esta elección, que son para dar vergüenza, las impuso las del Panal son así como... Las del Panal. Digo, las del PT siempre les hemos tenido, pero las del Panal es impresentable. Tú no puedes andar como candidato de izquierda y decir al mismo tiempo que eres el candidato del Panal. Eso es impresentable. Y en otras el Panal fue con el PRI, así es, ¿no? Entonces, esas alianzas las impuso Serrano, sin consultar al partido, sin consultar a nadie. Aquí en la Cuauhtémoc fueron candidatos del Panal, todos ellos. Por eso les decíamos el PRD turquesa. O sea, al final del día eran candidatos del PRD turquesa. No, nosotros somos del PRD. Sí, pero
en el registro histórico que está en el Instituto Electoral del DF, tú también eres candidato del PANAL, tú firmaste siendo candidato del PANAL. ¿Eso qué tiene que ver con la izquierda? Nada, es pragmatismo puro, impuesto por Héctor Serrano. Nosotros dijimos que Héctor Serrano, además de secretario de gobierno, que trabajaba en sus ratos libres, en sus ratos de trabajo se dedicaba a ser coordinador de campaña del PRD. Él diseñó toda la campaña, él fue el estratega de esta campaña y bueno, los resultados ahí están y no tiene manera de decir que no perdió, él es responsable de la derrota. Ahora andan inventando otras cosas, ya dijeron ahí que hubo la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? que Rosa Isela hizo quién sabe qué cosas, no, eso fue lo que hizo el PRI en el 97. En el 97 el PRI tampoco supo por qué perdió, o no quiso entender por qué perdió la ciudad de la noche a la mañana, y en lugar de hacer un proceso autocrítico para ubicar cuáles fueron las fallas de ellos, empezó a buscar culpables afuera, echándole la culpa afuera, traidores, gente que se reunía con Cárdenas, en fin, bla, 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 bla. Y entonces diluyeron su responsabilidad. Yo alguna vez le comenté a María de los Ángeles Moreno que mientras el PRI no supiera reconocer las fallas internas que llevaron a esa derrota, jamás iba a regresar a gobernar la ciudad. Hoy este PRD está en esa misma situación. O sea, en lugar de reconocer, a ver, fallamos en esto, digo, es evidente, hasta un niño de 3 años se da cuenta que se equivocaron de candidato en la Cuauhtémoc. Si hubieran puesto a María Rojo, quién sabe qué. Por eso te decía yo que si había sido deliberado, pues no sé. Digo, no parece, pero no. Tú ves a Héctor Serrano todavía como secretario de gobierno un poco en dos lógicas. La primera, que bueno, fue lo que tú nos comentabas, el operador, el orquestador, el cerebro de la guerra sucia contra Morena. Y segundo, en la lógica de que Morena pues va a tener por ahí de 24 diputados, más a lo mejor los de Movimiento Ciudadano y otros por ahí andan rayando los 30. Esa alianza de Morena puede andar rayando los 30. ¿Podrá gobernar, podrá ser el interlocutor válido a Héctor Serrano para una asamblea legislativa dominante de Morena cuando los agredió en campaña? Mira, yo creo que el panorama político de la ciudad cambió el domingo, en la madrugada. Entramos a un nuevo contexto donde los factores de gobernabilidad de la ciudad se movieron. O sea, los elementos de gobernabilidad, hoy hay actores nuevos, hay fuerzas políticas que no estaban representadas, hay otras que desaparecieron o que fueron muy castigadas, hay otras que incluso se van a encontrar, aún manteniendo un espacio de poder, están muy acotadas, muy disminuidas. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo tenía el control del 150% de la delegación. Hoy todos los diputados que están son contrarios a él. Entonces, el margen de gobernabilidad que va a tener Romo es mínimo, pero además aislado de Mancera y aislado de Serrano, ¿no? Por la misma situación. Entonces, estos procesos los vamos a ver a lo largo y ancho de todo esto federal, y particularmente me parece que Héctor Serrano pues queda en una situación que no abona la gobernabilidad. Él, al ser el coordinador de campaña del PRD en la Ciudad de México, pues generó encontronazos innecesarios con otros partidos y con los candidatos, que no lo hacen ser una persona confiable para la interlocución con Mancera. Ya se le ha hecho conocer al doctor Mancera que en el caso de Morena busquen otro interlocutor. Entonces, ¿de qué le sirve a un jefe de gobierno, un secretario de gobierno que no puede hablar con nadie? Entonces, pero ese problema lo tiene Miguel Ángel Mancera. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esa realidad? Bueno, esa es una decisión del doctor Mancera, que también tiene que ver con este asunto de escurrir el bulto de la derrota, ¿no? Porque el que se mantenga Serrano también es al mismo tiempo el mensaje de que los factores de la derrota son ajenos a la operación del gobierno, vinieron por otro lado. Entonces tú tienes una cosa, como dice Bruno, totalmente kafkiana, porque resulta que premias al presidente del PRD, lo haces diputado en la asamblea, mantienes al secretario de gobierno y dices, bueno, ¿y dónde está la razón de la derrota? ¿No?
Cuando, ¿A qué cuando horas uno mueve perdí? las piezas, ¿a qué horas perdí? ¿A qué horas perdí? ¿A qué horas perdí? ¿Por qué razón perdí? Si mantengo todo igual. Entonces, Una soberbia. o una incapacidad también, ¿no? Que eso ya lo vivimos con el PRI en el 97. O sea, el PRI en el 97 perdió todo y dejaron a María de los Ángeles Moreno 3 años más, y después llegó Chafín otros 5 años más, y jamás entendieron la razón de la... Siguen sin entenderlo, siguen sin entenderla. Hoy son beneficiarios también el PRI y el PAN de esta caída del PRD, pero no por resultado de eso, de una estrategia de ellos que hayan entendido la derrota, sino igual se combina el hambre con las ganas de comer, y bueno, pues ganan Milparta y ganan Juárez. No, ¿y cómo te Contreras. explicas el que ganara Xochitl Gálvez? Pues, o sea, eso es... Xochitl Gálvez hizo una campaña de no más de 30 días. No más de 30 días. Acuérdense que cuando Y llega... El PAN la abandonaron varios de los líderes. Cuando llega Xochitl, inmediatamente le cancelan el registro, Sí. porque según no vivía, en fin, una cosa, si no tenía constancia de residencia, el tribunal es la que la pone 10 días después. O sea, ella hace una campaña escasamente de 30 días, y en 30 días te voltea la tortilla. Contra un Romo que era muy fuerte. Contra un Romo Con, muy todo, fuerte. con todos los recursos, pues aquí digo, estamos nosotros en la Claro. delegación Miguel Hidalgo y aquí se veía, salías y Sí, por todos lados todo regalos, tapizado, sí. todo tapizado, o sea, que es también la gran lección, pues es que la gente en la Ciudad de México sí tiene una visión crítica, o sea, sí se da cuenta de qué es de a de veras y qué es ficción. Entonces, sí hay mucha propaganda, hay muchos regalos, sí, pero esto es para hoy. Luego vienen 3 años de mal gobierno, ¿no? Creo que en el caso de Miguel Hidalgo les cuesta lo de Mazarik. Lo de Mazarik se volvió un tema de la ciudad, ¿no? Una obra que generó muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas de respaldos prácticamente sociales. 3 años no la han terminado. 3 y siguen, años y terminó, siguen. así es. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador hacia otros actores, hacia otras colonias, que explican mucho el resultado de Miguel Hidalgo, ¿no? Ahora, también es cierto que, igual que en la delegación Cuauhtémoc, el candidato cuenta, porque si tú pones en Miguel Hidalgo a otro candidato del PAN, tampoco levanta. O sea, finalmente Xochitl Gálvez es una peso Es un completo, actor, es un es actor una- nacional, ¿no? Y de hecho, ya en el PAN, pues ya tienen candidato al 18. Ya, O sea, pues lo sí, mismo ya. quedó claro que el PAN ya tiene candidato al 18. Morena ya tiene candidato al 18. El único que quedó sin candidato es el PRD. O sea, el PRD quedó de las... Ahí está Raúl Flores, ¿no? Ah, está Raúl Flores, podría decir. Terminar la obra. Serrano, ¿no? Serrano, Serrano. terminar la obra.